A las 2:47 de la madrugada, con las manos temblando, leo en el teléfono de mi esposo: Bebé, no puedo olvidar lo que hicimos hoy en la oficina. El calor de tu piel aún está en mis manos. Es como si mi corazón se hubiera detenido, sin aliento. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué oficina? ¿Qué piel? Miles de preguntas en mi cabeza, lágrimas en mis ojos. ¿Cómo puede hacerme esto el hombre que duerme a mi lado cada noche desde hace 12 años? Mis piernas tiemblan, mi estómago se revuelve. Quiero correr al baño, pero mis pies no se mueven del suelo. Pero lo peor estaba por venir. Con las manos temblando, deslizo hacia arriba los mensajes, y no puedo creer lo que veo. Mi esposo le escribe a esa joven de 23 años: si terminas esta relación, no podré protegerte en la empresa, tu trabajo está en peligro. Mis lágrimas caen sobre la pantalla del teléfono, mientras de repente entiendo: esto no es solo infidelidad, es chantaje, es acoso. Mi cabeza da vueltas, como si el mundo se deslizara bajo mis pies. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede mi Carlos ser así? Pero lo más doloroso vino después. Esa joven había escrito: nunca hablas de tu esposa, me gustaría conocerla. La respuesta de Carlos destrozó mi alma. ¿Qué esposa? Soy soltero. Mi esposa murió de cáncer hace 3 años. Estoy solo. Al leer este mensaje, fue como si me hubiera caído un rayo. Vivimos en la misma casa, dormimos en la misma cama, criamos a los mismos hijos, pero estoy muerta. Para esa joven no existo, ni siquiera he existido. Amigos, estoy muy emocionada de compartir esta historia con ustedes porque está tomada de la vida real y es muy impactante. Si les gustan este tipo de historias íntimas y reales y quieren escuchar más, no olviden darle me gusta al video. Esto es realmente muy valioso para mí porque me ayuda a entender qué historias les interesan más. Además, si se suscriben al canal y activan las notificaciones, se enterarán cuando comparta nuevas historias. Ahora les comparto todos los detalles de esta extraordinaria historia. Elena Morales era una mujer de 34 años que vivía en un tranquilo barrio de Guadalajara. Pensaba que tenía un matrimonio perfecto desde hacía 12 años. Su historia de amor con Carlos era realmente romántica. Se conocieron en la misma facultad de ingeniería en la universidad. Carlos le propuso matrimonio antes de graduarse. Quiero pasar mi vida contigo, le había dicho entonces. Elena había aceptado con el amor de su juventud. Carlos trabajaba como ingeniero de proyectos en una gran empresa constructora en Monterrey. La empresa era una de las firmas de construcción más prestigiosas de México, y Carlos había trabajado allí durante 8 años. Su posición era bastante buena. Ganaba un salario mensual de 18,000 pesos, que podía llegar a 25,000 pesos con bonos y primas. Elena trabajaba en una pequeña firma de contabilidad en Tlajomulco, ganando 12,000 pesos mensuales. Tenían 2 hijos. Sofía, de 10 años, era una de las estudiantes más exitosas de la escuela. Era muy buena en matemáticas y ciencias. Sus maestros siempre la elogiaban. Diego, de 7 años, era un fanático total del fútbol. Cada fin de semana entrenaba en el equipo local y Carlos iba a ver sus partidos. La rutina diaria de la familia era ordenada. Carlos se levantaba a las 6:30 de la mañana, se duchaba, desayunaba lo que Elena había preparado y se iba al trabajo a las 7:30. Su lugar de trabajo estaba a unos 45 minutos de casa. Elena dejaba a los niños en la escuela a las 8 sr. y comenzaba su propio trabajo a las 8:30. Por la tarde recogía a los niños de la escuela y los llevaba a casa. Por las noches, Carlos generalmente regresaba del trabajo alrededor de las 6 sd. Cenaban todos juntos, ayudaban con las tareas de los niños y veían televisión. Carlos se preocupaba mucho por los niños. Ayudaba a Sofía con sus tareas de matemáticas y llevaba a Diego al jardín a jugar fútbol. Los fines de semana también eran hermosos. Los sábados por la mañana generalmente iban de picnic al lago de Chapala. Diego no olvidaba traer su balón de fútbol, y Sofía traía su libro. Elena preparaba la canasta de picnic y Carlos los llevaba en el auto. Los domingos iban al gran centro comercial en Zapopan, compraban juguetes para los niños e iban al cine. Elena realmente era feliz con esta vida. Sus amigas siempre le decían: eres muy afortunada, Elena. Carlos es el tipo de esposo que se encuentra en muy pocas personas. Gana buen dinero,
se preocupa por sus hijos y te ayuda. Elena estaba de acuerdo con esto. Carlos realmente parecía un esposo perfecto, pero en los últimos 2-3 meses habían ocurrido algunos cambios. Eran cosas muy pequeñas en realidad. Elena al principio no les había dado importancia. Carlos había comenzado a llegar tarde a veces. Hay mucho trabajo en el proyecto, decía. Nuestras reuniones con los clientes se prolongan. Elena también lo recibía con comprensión. Después de todo, la posición de Carlos requería responsabilidad. Otro cambio era su teléfono. Antes Carlos dejaba su teléfono en cualquier lugar, ahora lo llevaba constantemente consigo. Miraba inmediatamente cada vez que sonaba. Incluso lo llevaba consigo cuando iba al baño. Elena también pensaba que esto era estrés del trabajo. Carlos también había comenzado a comprar ropa nueva. Antes no prestaba mucha atención a su vestimenta, se ponía lo que Elena compraba. En los últimos meses había estado comprando camisas y pantalones nuevos diciendo, necesito verme más presentable en la oficina. Incluso había comprado un perfume nuevo. Es importante verse bien frente a los clientes, había dicho. Esa noche fatídica, el 15 de marzo de 2024, la vida de Elena cambió completamente. Carlos había llegado a casa como siempre, había dicho, estoy muy cansado hoy. También estaba callado durante la cena. Cuando le preguntó, ¿hay algún problema en el trabajo?, había respondido, no cariño, solo cansancio. Después de acostar a los niños, Carlos se duchó y fue al dormitorio. Elena continuó viendo su serie en la sala. Alrededor de las 11 fido, Elena también fue al dormitorio. Carlos ya se había dormido. Estaba muy cansado porque trabajaba en el turno de noche. Elena comenzó a leer un libro. Justo entonces sonó ding, desde el teléfono de Carlos. Estaba en la mesita de noche. Elena normalmente no miraba el teléfono de Carlos. La confianza entre ellos no lo requería, pero el teléfono vibraba constantemente. Quiso silenciarlo para que no despertara a Carlos. Cuando tomó el teléfono en sus manos, la pantalla se iluminó. Vio 3 mensajes nuevos de WhatsApp. El nombre de la persona que enviaba era Valentina. Elena nunca había escuchado este nombre. No había tal nombre entre los colegas de Carlos que ella supiera. Se sintió curiosa. Tal vez era una nueva cliente. Conocía el código PIN y el 985, el año de nacimiento de Carlos. Abrió el teléfono, entró a WhatsApp, tocó la conversación de Valentina. El mensaje que vio Elena hizo que su sangre se helara. Mi amor, no puedo olvidar lo que hicimos hoy en la oficina. Tus manos, aún las siento en mi piel. La mano de Elena comenzó a temblar. ¿Qué significaba esto? ¿Quién era esta Valentina? ¿El amor de Carlos? Deslizó hacia arriba. Comenzó a ver mensajes más antiguos. Mañana el jefe saldrá temprano. Estaremos solos en la oficina. Esta noche estoy sola en casa. ¿Quieres venir? Estar contigo me vuelve loca, Carlos. La cabeza de Elena comenzó a dar vueltas. Estos mensajes se remontaban a meses atrás, así que Carlos le había estado mintiendo durante meses. El hombre que dormía a su lado cada noche, el padre de sus hijos, tenía una vida secreta así, pero lo peor estaba por venir. Mientras continuaba leyendo los mensajes, la verdad que aprendió la dejó sin aliento. Valentina era una joven arquitecta de 23 años que trabajaba en la empresa de Carlos. Era recién graduada y estaba en el equipo de Carlos. Aún más impactantes eran los mensajes que Carlos le escribía. Bebé, tu desempeño fue muy bueno hoy. Si esto continúa así, podemos considerar el tema del ascenso. Debido a la política de la empresa, debemos mantener en secreto nuestras relaciones. Pero no te preocupes, tu posición está segura. Mañana apoyaré tu idea en la reunión, pero ¿sabes cuál es el precio? El estómago de Elena se revolvió. Carlos no solo la estaba engañando, estaba abusando de su posición en el trabajo. Estaba manipulando a esta joven, pero el mensaje más doloroso vino después. Un día Valentina le había escrito a Carlos. Nunca hablas de tu esposa. Tengo curiosidad por ella. La respuesta de Carlos destruyó el mundo de Elena. ¿Qué esposa? Soy soltero, Valentina. Mi esposa murió de cáncer hace 3 años. Estoy solo. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Carlos había dicho que ella estaba muerta. Aunque vivían en la misma casa, dormían en la misma cama, había dicho que estaba muerta. Elena dejó el teléfono y corrió al baño. Se sentía como si fuera a vomitar. Se miró en el espejo, pálida, cabello despeinado, ojos rojos.
Su matrimonio de 12 años había colapsado en una noche. Miró a Carlos. Dormía en paz. ¿Cómo podía dormir? ¿Cómo podía estar tan tranquilo? Mientras destruía todo el mundo de Elena, él dormía como si nada hubiera pasado. Esa noche Elena no parpadeó. Pensó constantemente. Mirando hacia atrás, en realidad había señales. Los cambios en los últimos meses, las llegadas tardías, la obsesión con el teléfono, la ropa nueva. Todo tenía sentido ahora. Carlos se despertó por la mañana como siempre. Trató de darle un beso de buenos días, pero Elena se apartó. ¿Estás bien, cariño?, preguntó. Estoy bien, dijo Elena fríamente. En el desayuno, Carlos también actuó normal. ¿Bromeó con los niños?, le preguntó a Diego. ¿Tienes entrenamiento de fútbol hoy? También le dijo a Sofía. ¿Cómo fue tu examen de matemáticas? Como si nada hubiera pasado. También le dijo a Elena. Llegaré temprano esta noche, si quieres podemos ir al cine. Elena solo asintió con la cabeza. Tenía gran ira y decepción en su interior. Después de que Carlos se fue al trabajo, Elena llevó a los niños a la escuela y fue a su propio trabajo. Pero ese día no pudo concentrarse en nada. Su colega Isabel notó su condición. Elena, te ves muy pálida. ¿Estás enferma? No, solo no pude dormir bien, dijo Elena. ¿Estás segura? Te ves muy diferente. Elena quería contárselo, pero ¿cómo iba a explicarlo? Iba a decir, mi esposo me está engañando y acosando a su joven empleada. Durante el descanso del almuerzo, Elena pensó de nuevo en el teléfono de Carlos. ¿Estaría con Valentina en este momento? En ese mensaje había escrito, estaremos solos en la oficina durante el almuerzo. Cuando salió del trabajo, no fue directamente a casa. Se sentó en un café y pensó, ¿qué iba a hacer? ¿Se enfrentaría a Carlos? ¿Iría a un abogado de divorcios? ¿Qué les diría a los niños? Cuando llegó a casa por la noche, Carlos aún no había regresado. Los niños estaban haciendo sus tareas. Sofía había notado el estado de su madre. Mamá, ¿estás bien? Te ves muy triste. Estoy bien, cariño, solo estoy cansada, dijo Elena. Carlos llegó a las 7. Hola familia, gritó desde la puerta, como si fuera el hombre más feliz del mundo. Trató de besar a Elena, pero la mujer evitó. ¿Estás cansada, cariño?, preguntó Carlos. Carlos, necesitamos hablar, dijo Elena. Por supuesto, después de la cena. No ahora. Los niños están haciendo tareas en sus habitaciones. Una ligera preocupación apareció en el rostro de Carlos. ¿Hay algún problema? Vamos a la cocina. En la cocina, Elena fue directa al grano. Anoche vi los mensajes en tu teléfono, Carlos. La mano de Carlos se quedó congelada en el aire. Se detuvo mientras ponía agua en el vaso. Lentamente se volvió hacia Elena. Su rostro se había puesto blanco. ¿Qué mensajes? Los mensajes de Valentina. Carlos se desplomó en la silla. Puso su cabeza entre sus manos. Hubo un largo silencio. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Elena. Elena, yo. ¿Cuántos meses, Carlos? ¿Cuántos meses has estado mintiendo? 3 meses y medio, susurró. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué faltaba en nuestras vidas? Carlos levantó la cabeza. Sus ojos también estaban llorosos. No sé, Elena. Realmente no sé. El trabajo era estresante. Nos habíamos vuelto rutinarios. Ella es joven, diferente, me hacía sentir joven. ¿La amenazaste usando tu posición? No. Es decir, es una situación complicada, Elena. ¿Complicada? ¿Eres un hombre casado, Carlos? Tienes 2 hijos. Esa chica es tu empleada y la estás acosando. No la estoy acosando. Ambos lo queríamos. ¿Realmente lo quería o lo aceptaba por miedo a perder su trabajo? Carlos no pudo responder. Me dijiste que estaba muerta, dijo Elena. Su voz temblaba. ¿Qué? Le dijiste a esa chica que yo había muerto. Mi esposa murió de cáncer, dijiste. El rostro de Carlos se puso cenizo. Elena, ¿yo? ¿Cómo puedes hacer esto, Carlos? ¿Cómo puedes decir que tu propia esposa está muerta? Mientras vivo aquí con tus hijos. Los niños escucharon sus voces. Diego salió de su habitación. Mamá, ¿por qué estás gritando? ¿Papá está llorando? No es nada, cariño. Vuelve a tu habitación, dijo Elena. Carlos se puso de pie. Elena, por favor hablemos. Esto terminó. Terminé mi relación con Valentina. ¿Cuándo? Esta semana. Estás mintiendo. Anoche estaban intercambiando mensajes. Era la última vez que hablábamos. Le había dicho que lo terminaba. Ya vimos cuán valiosa es tu palabra, Carlos.
Esa noche Carlos durmió en la habitación de huéspedes. Elena lloró toda la noche. Su matrimonio de 12 años, todos sus sueños, planes para el futuro, todo había colapsado de repente. A la mañana siguiente, Carlos no fue al trabajo. Tomé licencia por enfermedad, dijo. Necesitamos hablar, Elena. No queda nada de qué hablar. Sí queda, te amo, Elena. Esto fue un gran error, perdóname. Si me amas, ¿por qué lo hiciste? Estupidez, pura estupidez, capricho juvenil. No sé, Elena, eran sentimientos muy complicados. ¿Cuántos años tiene esa chica, Carlos? 23, el doble de la edad de mi Sofía. No te da vergüenza, me da vergüenza, mucha vergüenza. Los siguientes días fueron muy difíciles. Carlos se disculpaba constantemente. Trajo flores, trató de hacer las comidas favoritas de Elena. Comenzó a prestar más atención a los niños. Pero Elena era como una estatua de hielo. Sus amigas comenzaron a notar la situación. Isabel constantemente preguntaba, ¿estás bien? Elena no podía contárselo a nadie. Estaba muy avergonzada. Una semana después, Elena tomó una decisión. Quería hablar con Valentina. Conocía la dirección de la empresa de Carlos. Esperó a que saliera del edificio a las 5:30. Cuando vio a la chica la reconoció. Era como en su foto de perfil. Una chica hermosa con cabello negro largo. Realmente era muy joven. ¿Valentina? La chica la miró sorprendida. Sí, soy Elena, la esposa de Carlos. El rostro de Valentina se puso blanco. Dios mío, yo no sabía. ¿Podemos hablar? Se sentaron en un café cercano. Valentina estaba temblando. Primero quiero que sepas esto, dijo Valentina. Al principio no sabía que Carlos estaba casado. Me había dicho que era soltero, que su esposa había muerto. El corazón de Elena se apretó. Así que realmente había dicho eso. ¿Cuándo supiste la verdad? Hace un mes. Vi fotos de niños en su teléfono. Cuando pregunté, dijo que eran hijos de su hermano. Pero luego supe de tu existencia por alguien de la empresa. Y continuaron. Valentina comenzó a llorar. Él era muy convincente. Me decía que estaba enamorado de mí. También me trataba especialmente en el trabajo. ¿Te prometió un ascenso? Sí, y también aumento de salario. Soy recién graduada, sin experiencia. Me decía que lo necesitaba. ¿Te amenazó? No directamente, pero lo sentía. Pensaba que si terminaba la relación perdería mi trabajo. Elena sintió pena por Valentina. Era una chica joven, probablemente su primer trabajo. Carlos la había manipulado. Necesitas terminar esta relación, dijo Elena. Ya la terminé. La semana pasada le dije todo a Carlos. Encontré trabajo en otra ciudad. Mañana me voy a Cancún. Estás tomando la decisión correcta. Lo siento mucho, Elena. Si realmente hubiera sabido, nunca, ustedes son una familia muy hermosa. Cuando Elena regresó a casa, Carlos esperaba con curiosidad. ¿Dónde estabas? Hablé con Valentina. El rostro de Carlos se puso cenizo. ¿Qué dijo? Me contó todo, Carlos. ¿Cómo le mentiste? ¿Cómo la amenazaste? ¿Cómo la manipulaste? No la amenacé. Carlos, eres un hombre casado y ella es tu empleada. Esto es acoso. Esto es un crimen. Esa noche hablaron durante mucho tiempo. Carlos contó todo. Cómo comenzó, por qué continuó. Había comenzado un nuevo proyecto en la empresa. Valentina se unió a mi equipo. Era una chica muy inteligente, muy hermosa. Al principio solo hablábamos de trabajo. Luego la invité a café, luego a cenar, sin darme cuenta, sin darte cuenta. Carlos, eres un hombre casado, llevas un anillo de bodas. Lo sé, fue una estupidez, Elena, la mayor estupidez, y ahora ¿qué va a pasar? Depende de ti, haré lo que quieras. Podemos ir a terapia matrimonial. Puedo cambiar de trabajo. Solo dame una oportunidad. Elena no durmió esa noche, pensó en los niños, pensó en sus 12 años de historia. Carlos parecía realmente arrepentido, pero se podía reconstruir la confianza una vez rota. La semana siguiente decidió, irían a terapia matrimonial. La Dra. Patricia Moreno era una de las mejores psicólogas de Guadalajara. Las sesiones costaban 600 pesos, pero valía la pena para salvar su matrimonio. En la primera sesión, Carlos contó todo. Elena también expresó sus sentimientos. La Dra. Patricia Moreno Meando contó todo. Patricia dijo que se necesitaba tiempo para reconstruir la confianza, pero que era posible. La confianza se reconstruye con pequeños comportamientos diarios, dijo. Serán importantes las acciones de Carlos.
no sus palabras. Pasaron los meses. Carlos realmente estaba tratando de cambiar. Dejaba su teléfono abierto, decía a dónde iba, llegaba temprano a casa, incluso había hecho un cambio de posición en el trabajo. Para no encontrarme con tales situaciones, había dicho. Pero Elena aún desconfiaba. Cada vez que llegaba tarde, cada vez que sonaba el teléfono, se sentía inquieta. Las noches eran las más difíciles. Dormían en la misma cama, pero había una pared invisible entre ellos. Cuando se enteró de que Valentina se había ido a Cancún, Elena se sintió un poco aliviada. Al menos ya no había riesgo de encontrarse con ella. 6 meses después, comenzaron a volver lentamente a la normalidad. Carlos pasaba más tiempo con los niños. Comenzaron a hacer actividades juntos. Los fines de semana comenzaron a ir de nuevo a explorar los alrededores de Guadalajara. Pero las noches seguían siendo difíciles. Dormían en la misma cama, pero había una pared invisible entre ellos. Cuando Carlos trataba de tocar a Elena, la mujer se tensaba. Los besos le parecían falsos. Por supuesto, no todo era como antes. Elena siempre tenía un pequeño sistema de alerta en su cabeza. Si Carlos llegaba un poco tarde, si el teléfono sonaba y no respondía, si mostraba comportamientos diferentes, Elena inmediatamente se ponía alerta. Carlos se daba cuenta de esto y lo recibía con comprensión. Lo sé, Elena, necesitas tiempo, decía. Estoy dispuesto a esperar. En el segundo año, Elena comenzó lentamente a relajarse realmente. Los comportamientos de Carlos eran consistentes. No mentía, no tenía nada secreto u oculto. Incluso a veces Elena hacía preguntas de prueba y observaba las reacciones de Carlos. Los niños también habían vivido este proceso, por supuesto. Sofía especialmente había notado el cambio en su madre. Mamá, antes siempre sonreías. Ahora eres más seria, había dicho un día. Elena no sabía cómo explicárselo a su hija. Crecí, cariño, a veces la vida hace que las personas se vuelvan serias, había dicho. Diego, siendo más pequeño, no había podido comprender completamente la situación, pero estaba contento de que su padre hubiera comenzado a pasar más tiempo con él. Carlos realmente había comenzado a prestar más atención a los niños, tal vez por sentimiento de culpa, tal vez por miedo a perder a la familia. El círculo de amigos también se vio afectado durante este proceso. Elena al principio no se lo había contado a nadie, pero luego tuvo que abrirse a su amiga cercana Isabel. Isabel se había quedado en shock. Carlos, no puede ser, Elena. Parecía tan decente, por eso es difícil, Isabel. ¿Crees que realmente conoces a una persona, pero? Isabel había sido muy comprensiva. Cualquier decisión que tomes, te apoyo, había dicho. Pero creo que perdonarte requiere un gran corazón. Otras amigas habían dado reacciones diferentes. Algunas decían, qué bueno que perdonaste, la familia se mantuvo unida, mientras otras decían, yo me habría divorciado inmediatamente. Elena con el tiempo entendió que todos tenían opiniones diferentes, que lo importante era su propia paz. No las opiniones de otros, sino los sentimientos dentro de ella eran importantes. Ahora, 2.5 años después, el matrimonio de Elena y Carlos continúa. Un matrimonio diferente, pero continúa. Ahora ambos aceptan al otro como es. Han aprendido que Carlos es un ser humano que puede cometer errores, que Elena es una mujer muy fuerte. La confianza en sí misma de Elena había aumentado. Ya no se definía solo como la esposa de Carlos, soy Elena, una mujer que tiene su propia vida, que puede tomar sus propias decisiones, decía. También había hecho cambios en su vida laboral. Había comenzado a asumir más responsabilidades. También había logrado aumentar su salario. Si algún día realmente tengo que separarme, debo poder mantenerme en pie por mí misma, pensaba. Carlos también apoyaba esto. Incluso le decía a Elena, eres una mujer muy valiosa, soy muy afortunado de que me hayas perdonado. Habían pausado las sesiones con la terapeuta matrimonial Dra Patricia, pero sabían que podían volver si era necesario. El matrimonio es un proceso que requiere trabajo constante, había dicho la doctora. No existe el matrimonio perfecto, solo existen matrimonios que tratan de perfeccionarse. Elena hoy da este consejo a sus amigas. Si se enfrentan a tal situación, no actúen precipitadamente, no se divorcien inmediatamente, pero tampoco perdonen inmediatamente. Dense tiempo. Traten de entender sus verdaderos sentimientos. Y cualquier decisión que tomen, manténganse firmes en esa decisión. Finalmente, Elena agrega esto. Elegí perdonar,
pero esta puede no ser la decisión correcta para todos. Lo importante es mantenerse fiel a sus propios valores. Tomé esta decisión por mis hijos, por nuestros 12 años de historia y porque vi que Carlos realmente había cambiado. Pero otra persona puede tomar una decisión diferente y eso también puede ser correcto. Hoy el matrimonio de Elena y Carlos continúa. No perfecto, pero sincero. La confianza no volvió completamente a su estado anterior, pero se construyó una nueva confianza, tal vez más sólida, tal vez más consciente. Sus hijos están creciendo, la vida continúa. Elena ahora es más fuerte, Carlos también más cuidadoso. Ambos salieron como personas diferentes de esta experiencia. ¿El final de la historia es feliz? Elena dice que no puede saberlo completamente. ¿Qué es un final feliz? La vida continúa, tomamos nuevas decisiones cada día. Si soy feliz hoy, eso es suficiente. Mientras escuchan esta historia, tal vez a ustedes también les vienen situaciones similares a la mente. Si ustedes también están viviendo tal situación, sepan que no están solos. Busquen apoyo, hablen, busquen ayuda profesional. No se culpen y protejan sus propios valores. En la vida de Elena ahora se ha abierto una nueva página, tal vez diferente de la anterior, pero aún una página que continúa. Su relación con Carlos ahora se basa en fundamentos diferentes. La confianza regresa lentamente, pero esta vez es una confianza más consciente, más cuidadosa. Finalmente, lo que Elena quiere decir es esto: ninguna mujer tiene que luchar sola con tales situaciones. No se callen, hablen, siéntanse valiosas porque lo son, y cualquier decisión que tomen, manténganse firmes en esa decisión. Así es la historia de Elena, una historia real, dolorosa, pero al mismo tiempo esperanzadora, porque la vida continúa y las personas logran mantenerse en pie a pesar de todo. ¿Cómo les hizo sentir esta historia? No olviden compartir en los comentarios. Y si quieren escuchar este tipo de historias reales, por favor no olviden suscribirse al canal. Hasta vernos en el próximo video, cuídense bien.